Durante siglos, hombres cruzaron selvas imposibles, ríos infinitos y montañas que parecían no tener fin. Muchos no regresaron, otros volvieron locos. Algunos regresaron, pero jamás volvieron a ser los mismos. Todos buscaban lo mismo: El Dorado, una ciudad hecha de oro, un reino tan rico que el metal más valioso del mundo no tenía precio, un lugar que prometía gloria, poder y riquezas más allá de la imaginación. Pero El Dorado no comenzó como una ciudad, ni siquiera como un lugar. Comenzó como un ritual. En lo alto de las montañas de lo que hoy es Colombia, un pueblo indígena realizaba una ceremonia que marcaría el inicio de una de las obsesiones más destructivas de la historia. Cuando un nuevo líder asumía el poder, su cuerpo era cubierto completamente con polvo de oro. No con joyas, no con adornos, con oro puro. El hombre dorado. Luego era llevado hasta el centro de un lago sagrado. Allí, rodeado por su pueblo, arrojaba ofrendas de oro y esmeraldas a las profundidades del agua. No como símbolo de riqueza, sino como ofrenda a los dioses. Para ellos, el oro no era poder, era espiritualidad. Pero cuando los conquistadores escucharon esta historia, no entendieron el ritual, no entendieron la cultura, solo entendieron una palabra: oro. Y donde había oro, debía haber más, mucho más. Así nació el mito. El Dorado dejó de ser un hombre, luego dejó de ser un lago, y finalmente se convirtió en una ciudad perdida, escondida en algún lugar del continente americano. Una ciudad que, según los rumores, superaba en riqueza a cualquier reino europeo. Para los conquistadores, no encontrarla no significaba que no existiera, significaba que no habían buscado lo suficiente. Y entonces comenzó la locura. Expediciones enteras se internaron en territorios desconocidos, hombres sin mapas, sin conocimiento del clima, sin idea de lo que les esperaba. Avanzaban guiados por rumores, por testimonios distorsionados, por promesas hechas por otros hombres desesperados. Cada fracaso solo alimentaba el mito. Si tantos morían buscándola, debía ser real. Si nadie regresaba, debía estar aún más lejos. Si no la encontraban, era porque el Dorado se escondía. La selva se convirtió en enemiga. Las enfermedades diezmaron expediciones enteras. El hambre hizo que los hombres se traicionaran entre sí. Algunos llegaron a extremos impensables. Abandonaron a sus propios compañeros, quemaron pueblos enteros, obligaron a indígenas a guiarlos hacia un lugar que quizá nunca existió. Pero aún así, seguían avanzando. Porque el Dorado ya no era solo oro, era redención, era sentido, era la justificación para no regresar con las manos vacías. Volver sin oro era volver derrotado, era admitir que habían arriesgado todo, por nada. Y eso era inaceptable. Con el paso de los años, el mito se transformó. Cada región tenía su propia versión. Cada explorador describía una ciudad diferente. Algunos hablaban de palacios de oro, otros de calles cubiertas de metales preciosos, otros de un rey que se bañaba en riqueza. El Dorado se movía, cambiaba de lugar, se adaptaba a la desesperación de quien lo buscaba. Y cuanto más inalcanzable parecía, más poderoso se volvía. Porque ya no importaba si era real, importaba lo que hacía que los hombres hicieran por él. Traiciones, masacres, viajes sin retorno. El Dorado se convirtió en una obsesión colectiva, una promesa que devoraba a quienes creían en ella.
Pero la pregunta nunca fue si el dorado existía. La verdadera pregunta siempre fue otra. ¿Qué ocurre cuando una mentira es tan poderosa que empieza a matar como si fuera verdad? En la siguiente parte descubrirás cómo algunas de las expediciones más ambiciosas de la historia terminaron en desastre, cómo hombres lo perdieron todo persiguiendo una ciudad inexistente, y por qué El Dorado, incluso hoy, sigue siendo uno de los mitos más peligrosos jamás creados. Las expediciones comenzaron a multiplicarse. Hombres valientes y codiciosos partían hacia lo desconocido, con mapas incompletos y rumores como única guía. Cada selva parecía más densa que la anterior, cada río más ancho, cada montaña más imposible. Algunos hablaban de ciudades que flotaban en la niebla, otros de ríos de oro que brillaban bajo la luna. Pero nunca había pruebas, solo historias contadas por hombres que querían creer o que querían que otros creyeran. Y pronto la obsesión empezó a devorar la cordura. Expediciones enteras se perdieron. Se escuchaban gritos en la distancia. Los hombres se volvían paranoicos, culpaban a sus compañeros, a los indígenas, al clima, a todo excepto a ellos mismos. El hambre se convirtió en enemigo, la fiebre en verdugo, la traición en estrategia de supervivencia. Algunos exploradores fueron capaces de cualquier cosa por un pedazo de oro. Quemaron aldeas enteras, dejaron atrás amigos moribundos, mentían sobre lo que habían visto para atraer a otros y dividirlos, para retrasar la competencia. Y así, la leyenda crecía, alimentada por cadáveres. Hubo un hombre llamado Gonzalo Pizarro, que recorrió selvas interminables con cientos de hombres. Se decía que veía oro en cada sombra, que escuchaba el tintineo del metal incluso en la noche. Al final, solo regresaron unos pocos, pero no regresaron enteros. Sus ojos ya no reflejaban la luz, sino la locura. Cada fracaso solo fortalecía la obsesión de los que quedaban. Si tantos habían muerto, debía existir. Si nadie lo encontraba, era porque la ciudad sabía esconderse. Y así, más hombres se lanzaban a la selva, más expediciones, más traiciones, más horrores. Los relatos hablaban de monstruos, de animales gigantes, de tribus hostiles, de lagos que tragaban hombres enteros, de ríos que arrastraban cuerpos hasta desaparecer. Y en medio de todo esto, El Dorado seguía siendo un nombre en los labios de quienes sobrevivían. No un hombre, no un lago, una ciudad que podía cambiar la vida de cualquiera o arrebatarla. Algunos dejaron diarios, otros mapas garabateados en papel desgastado. Cada palabra parecía un conjuro, una advertencia y una maldición. Porque cuanto más lo buscaban, más peligroso se volvía, y cuanto más lo deseaban, más lo necesitaban, hasta que la línea entre la realidad y el mito desaparecía. La pregunta ya no era si El Dorado existía. La pregunta era, ¿qué estarías dispuesto a hacer por una ciudad que quizá nunca estuvo allí? Algunas expediciones nunca volvieron. Cuerpos desaparecieron en selvas impenetrables. Otros regresaron, pero traían algo peor que cicatrices: la locura en los ojos. Francisco de Orellana recorrió ríos que parecían no terminar nunca. Dijo que vio ciudades de oro, pero nadie creyó sus palabras. Cuando llegó a la costa,
solo quedaba un fragmento de su grupo. Caminaban como sombras, murmurando nombres que nadie más conocía. Luego estaba Lope de Aguirre, conocido como el Loco, conquistador español, obsesionado con el dorado hasta la demencia. Se volvió tirano de sus propios hombres. Los traicionó, los asesinó, los dejó morir, todo por un reino que solo existía en su mente. Cada relato era más increíble que el anterior, cada fracaso más aterrador. Las selvas tragaban hombres como si fueran insectos, los ríos se llevaban sueños, esperanzas y vidas. Y mientras más cerca creían estar, más lejos se encontraba la ciudad. El dorado se transformaba ante sus ojos, cambiaba de forma y lugar, se burlaba de quienes lo buscaban, les mostraba oro, promesas, espejismos, y luego desaparecía. Los sobrevivientes comenzaron a escribir historias que no solo contaban lo que vieron, sino lo que sintieron. El miedo, la obsesión, la desesperación. El dorado no era solo un lugar, era un espejo que reflejaba la codicia de los hombres. Algunos terminaron viviendo como leyendas, otros desaparecieron sin dejar rastro, y todos, sin excepción, regresaron transformados. Nunca fueron los mismos. Hoy, siglos después, el dorado sigue siendo un mito, no porque nadie haya intentado encontrarlo, sino porque nadie ha podido escapar del precio de la obsesión. El dorado no está hecho de oro, está hecho de deseo, de la necesidad de creer, de la capacidad de destruir todo a su alrededor por una promesa. Y ahí radica su peligro eterno. Porque mientras los hombres sueñen con riqueza fácil, mientras crean que un lugar puede darles todo lo que desean, el dorado seguirá vivo. No en mapas, no en ríos, ni en selvas, sino en la mente de quienes lo buscan. Y quizás siempre estará esperando.